Hola a todos, ¿cómo están? Hoy en Reflexiones desde el Faro vamos a compartir un tema que lleva como título Sé valiente. ¿Y qué tan importante es para Dios y para usted y para mí que seamos valientes frente a los demás, frente a las circunstancias y obviamente frente a Dios? En Deuteronomio 31:8 el pasaje bíblico nos recuerda el momento en que Moisés está entregando su liderazgo a Josué. Y es allí cuando Moisés le recuerda a Josué, nuevo líder del pueblo de Israel, que se esfuerce y que sea valiente. Lo mencionó 3 veces, como tratando de decirle a Josué, mire, por nada en el mundo deje de esforzarse y de ser valiente. Nunca deje de dejar esas dos cosas. Nunca debe dejar eso. Y además, el mismo Señor se lo volvió a recordar. Josué 1:9 dice, usted lo sabe, usted conoce este pasaje, archiconocido por todos. Ya te lo he ordenado, ya el Señor se lo había dicho. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. ¡Wow! De nuevo el Señor recordándole a Josué que se esforzara, que fuera valiente. Y usted y yo sabemos que la valentía la necesitamos normalmente cuando enfrentamos condiciones desfavorables o cuando estamos con miedo. Por eso el Señor Jesús le dice a Josué, no tengas miedo. Esfuérzate y sé valiente, no tengas miedo. Y muy seguramente Josué vivía una situación muy diferente porque al ir a conquistar la tierra prometida había recibido de parte de Dios este mandato y había recibido de parte de Dios instrucciones que para el mundo eran descabelladas. Imagínense, para conquistar Jericó había que darle 6 vueltas, una cada día, a la ciudad. Y el día 7, 7 vueltas alrededor de las murallas, alrededor de la ciudad. Pero para el Señor era necesario que Josué, con su ejército, derribara los muros de la ciudad y así el Señor le iba a garantizar la victoria. ¿Cuál era la lucha que tenía Josué? No era un enemigo de carne y hueso necesariamente. Era contra esa multitud de comentarios, voces que se levantaban en contra de ese absurdo plan para tomar a Jericó. Nadie iba a aceptar o iba a creer tan fácilmente que dándole vueltas a la ciudad, los muros iban a caer y la ciudad obviamente iba a caer en manos de los israelitas. Sus hombres, su ejército estaba listo, se había entrenado, afilado lanzas, entrenado los arqueros con sus flechas, entrenados los que manejaban la espada, los que se defendían, aprendían a defenderse con el escudo, pero eso de darle vueltas a la ciudad era una parodia, entre comillas, era una payasada, teniendo en cuenta todo el entrenamiento militar que habían realizado los israelitas. Pero Josué, al final de todo esto, tenía que ser valiente y tenía que obedecer a Dios. Él asumía el riesgo o corría el riesgo de hacer el ridículo, de ser incomprendido por el ejército y algunos de pronto comenzarían a dudar de su liderazgo. Y también asumo que dentro de su interior tuvo que luchar en contra de sus dudas, su fe, de pronto su timidez para enfrentar esta descabellada tarea. Y la valentía era lo único que permitía ejecutar las instrucciones del Señor. ¿Cuántas veces nos ha tocado enfrentar con valentía las instrucciones de Dios a pesar de que a nosotros nos parezcan absurdas? ¿Y saben qué? Josué debía descubrir que seguir al Señor no es para cobardes. Necesitamos valentía para seguir las instrucciones del Señor. Necesitamos ser valientes para seguir los pasos del Señor. Y es que el mundo cree que los hijos de Dios somos unos mensos,
retrógrados, pero lo que debemos entender es que es mucho más difícil para el mundo decir la verdad, tener una vida íntegra y ser capaces de morir al pecado, porque para eso se requiere valor, se necesita ser valientes. Y la valentía no se refiere a una cualidad de nuestro carácter, es la capacidad de aquietar el espíritu y dejar nuestros miedos en el trono de la gracia. Es desarrollar la capacidad de convicción de que la victoria no depende de nuestro esfuerzo ni de nuestras capacidades, sino del Dios que nos ha confiado la misión. Es creer contra viento y marea que seguimos al pie de la letra el plan de Dios y que sin lugar a dudas resultará todo en victoria y en bendición. Y en Reflexiones desde el Faro, hoy tenemos que recordar, para poner en práctica la reflexión, es que cuando la fe es puesta en Dios, se requiere de una buena dosis de valentía. Porque muchas veces tenemos el respaldo de Dios, pero aparece el miedo y todo se viene al piso. Es hora de ser valientes. Dios los bendiga, los amamos de todo corazón. Chao.